Ya está por ahí Álvaro Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, hola Esther, buenos días. Buenos días, ¿cómo va la semana? Pues muy bien, encantado de estar aquí un viernes más, empezando este fin de semana tórrido. Sí. Pero que bueno que ya va menos la cosa. Sí, ya va menos. Ya vamos a tener que bajar la calificación de tórrido a llevadero. A Torri, ya Torri. Sí, a partir de hoy solo va a ser Torri. Vamos a hablar de un asunto apasionante. Aunque la verdad es que esto yo creo que al final lo que vamos diciendo todas las semanas, Álvaro, porque todos los temas que estás trayendo, toda la gente que estás trayendo, habla de cosas muy de actualidad y muy relacionadas con nuestra vida presente y futura, ¿no? Pero hoy me parece que es especialmente interesante porque es la biotecnología, que es otro de los grandes temas del momento. Pues sí, vamos a hablar de biotecnología, que es, pues como has comentado, es un campo apasionante, muy amplio, que está en pleno desarrollo, Ajá. pero que también es bastante desconocido a pesar de la enorme importancia que tiene, como vamos a ver durante el día de hoy. Uh-huh. La biotecnología es un área de conocimiento interdisciplinar en el que pues se unen varios elementos de la biología, de la informática, de la química, y que lo que busca pues es aplicar la tecnología a los sistemas biológicos para crear o modificar productos y procesos. Que bueno, que esta es una definición muy académica y que cubre pues desde los procesos tradicionales que han estado con nosotros toda la vida hasta los últimos avances. Uh-huh. Es verdad que llevamos conviviendo con los procesos biotecnológicos muchísimo tiempo. Podemos pensar en cosas tan habituales como el pan, como el vino, como la cerveza, como el queso, y todos ellos pues son ejemplos de aplicaciones biotecnológicas que llevan pues muchísimo tiempo con nosotros. Claro que cuando pensamos en biotecnología se nos va la cosa a las películas estas de ciencia ficción, ¿no? Y a la investigación futura y tal. Eso también está, pero que hay mucho más, ¿no? Y que hay muchas cosas que no nos damos cuenta que están en el día a día, ¿no? Exactamente. Claro, efectivamente ese es el comienzo, ¿no? Hemos dado algunos ejemplos, tenemos mucho más, por ejemplo, los injertos de los árboles, seleccionar semillas, el cruce de las especies animales. Esto lo que nos ha ido permitiendo pues es irnos adaptando al medio y adaptar el medio a nuestras necesidades. Y hoy en día lo que nos aporta la biotecnología, pues más allá de estos procesos tradicionales, es incorporar la tecnología y la tecnología de vanguardia pues para ir mucho más allá de lo que habíamos podido ir hasta ahora. Uh-huh. Bueno, y tienes invitada, ¿verdad? Tenemos una invitada, tenemos a Rosario Cerrato, que es la directora de innovación de una empresa biotecnológica que tiene sede en Cáceres, que se llama Ingulados y que, bueno, que yo creo que nos va a contar pues muchas cosas interesantes sobre qué es lo que hacen. Uh-huh. Rosario, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, hola, muchas gracias por invitarnos al programa. Sí. Bueno, primero, marcar un poco el terreno de juego, la biotecnología ahora mismo está en todos los campos de la vida que nos rodea, ¿no? Sí, como decía Álvaro, la biotecnología pues son una serie de herramientas de tecnologías que se utilizan desde la antigüedad, pero es más recientemente cuando se le ha dado, digamos, un nombre a todas esas cosas. Esto es biotecnología, ¿no? La fabricación de la cerveza, del vino, todo lo que aplica un poco microorganismos vivos o seres vivos que se pueden transformar y que pueden desarrollar procesos nuevos. Entonces nosotros, Ingulados, somos una empresa que estamos en Cáceres y nosotros lo que hacemos es aplicar todas estas técnicas biotecnológicas a la resolución, digamos, de problemas, al desarrollo de productos que aplicamos en sanidad animal, principalmente. Uh-huh. ¿En sanidad animal en qué sentido? Pues nosotros somos la mayoría de las personas que trabajamos en Ingulados, que fundamos Ingulados, venimos del ámbito veterinario. Ahora ya también estamos incorporando biólogos, farmacéuticos, ya somos más multidisciplinares, uh-huh. pero nuestra primera campo de actuación era el ámbito veterinario. Entonces, pues por ejemplo, nosotros desarrollamos productos a partir de bacterias comensales, de bacterias procedentes de la microbiota de animales sanos, que las transformamos para que puedan ser productos que mejoran la inmunidad y modulan la microbiota de los animales para que tengan menos enfermedades, por ejemplo. Ah, vale. Ajá. Muy necesario, claro. O sea, y estos ¿cómo se aplica a los animales? ¿Esto se lo come, se inyecta? Pues sí, se aplican como suplementos nutricionales a través de la alimentación. Ajá. Pueden ir mezclado en el pienso cuando son animales de producción o pueden ir directamente aplicados en animales de compañía. En perro, en gato se le aplica directamente. Una vez más volvemos al ejemplo de los yogures con la microbiota humana, ¿no? Eso es. Claro, hacemos como una especie de yogures especializados para los animales, pero con bacterias muy beneficiosas que
y tenemos distintos desarrollos en función de las características de las granjas, donde se aplican y cuáles son las problemáticas que queremos ayudar a resolver con ellas. Pues dependiendo de las enfermedades que están frecuentes en unas granjas o en otras, y buscamos la combinación de bacterias buenas que produzcan pues sustancias con efecto antimicrobiano o inmunomodulador más específicas para las problemáticas que tienen en cada una de las granjas. Álvaro. Sí, Rosario, a mí hay una cosa de vinculados que me interesa mucho, y es que en los últimos años se ha ido generalizando el concepto que se conoce como una salud, en inglés como One Health, que habla de las vinculaciones y de las relaciones que existen entre la salud animal, la salud humana y la salud ambiental, que al final son tres mundos que tienen muchas implicaciones comunes, como podemos ver, por ejemplo, pues en el caso de las enfermedades zoonóticas o en el uso abusivo de antibióticos que se ha dado históricamente también en las explotaciones ganaderas. De vinculados que participáis de esa visión, me gustaría saber qué es lo que aporta este modelo del One Health en el que vosotros estáis inmersos. Sí, One Health es un concepto que nosotros tenemos en mente desde el principio que empezamos a trabajar en Ingulados, incluso desde antes, cuando trabajábamos más en el ámbito solo investigador. Y como tú dices, una salud, lo que nos intenta resumir es la idea que la salud humana y la salud animal son totalmente dependientes y además están ligadas a la salud del ecosistema. O sea, una enfermedad que se dé en un animal se puede transmitir a una persona humana y puede venir desde el ecosistema. La salud de uno va a depender, va a repercutir en la salud de las otras partes. Entonces es muy importante siempre cuando tú estás trabajando en veterinaria tener en cuenta que eso va a tener efecto también en salud humana, o que en salud humana también va a tener efecto en salud animal. O sea, hay que saber que cualquier cosa, cualquier proceso que sucede en una de las tres patas tiene repercusión en las demás. Por ejemplo, en el tema de como decías, de las enfermedades y de los antibióticos, ¿no? Un animal que ha sido tratado con antibióticos y va a pasar a la cadena alimenticia, pues va a tener una repercusión en salud humana. Eso está controlado, digamos, desde hace mucho tiempo, y de hecho los antibióticos pues tienen su periodo de supresión, que se llama, que no se pueden utilizar un tiempo antes de que van a pasar a la cadena alimenticia, de que va a llevarse el animal al matadero y se va después a servir para alimentar a las personas, ¿no? Pero igual que ese caso, pues hay muchos otros productos que también se utilizan a lo mejor en agricultura y tienen también repercusión en salud humana. O sea, todo está muy relacionado y los antibióticos hay que utilizarlos, sí, pero hay que utilizarlos cuando para tratamiento de una enfermedad y no para prevención, como se hacía antes. Sí, ahora se está hablando mucho de encontrar las bacterias que se coman el plástico de los mares, porque precisamente pasa lo mismo, que el plástico se lo comen los peces nos lo comemos nosotros, y al final tenemos mucho plástico en el cuerpo que es muy cancerígeno, y todo empieza por ahí, ¿no? Claro, eso es, todo está relacionado. Entonces, dejar un plástico ahí en la playa sin recogerlo va a tener repercusión, porque está el medio ambiente, el ecosistema de la playa, pues va a estar relacionado con un animal, y ese animal luego va a llevar también a la cadena humana. O sea que hay que tener siempre ese concepto de una salud en la cabeza y saber que las acciones en un ámbito repercuten en los otros. Porque además el caso de antibióticos que hemos estado comentando además es especialmente relevante, porque la Organización Mundial de la Salud ha declarado una alerta sobre el riesgo potencial de las resistencias antimicrobianas. Además, para que nos hagamos una idea, es una de las 10 amenazas a la salud pública más importantes, según la Organización Mundial de la Salud, a la que se enfrenta la humanidad. Calculan incluso que en 2050 estas bacterias superresistentes podrían llegar a generar más muertes que el cáncer, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema. En vuestro caso, como comentáis que trabajáis con bacterias, a mí me gustaría comentar y hacer un poquito más de incidencia en la importancia del microbioma, del conocimiento del microbioma, y de cómo su estudio puede mejorar la salud intestinal de los animales, bueno, y que también tiene aplicaciones importantes en la salud humana, ¿no? Cómo toda esta investigación que hay sobre el microbioma intestinal está siendo tan importante en el ámbito de la biotecnología. Sí. Como tú comentas, el problema de las resistencias a los antibióticos, pues los antibióticos son unas moléculas que nos han salvado la vida desde que se descubrieron, desde que Fleming descubrió la penicilina, pues hemos podido tratar un montón de enfermedades infecciosas y gracias a ello ha aumentado mucho la calidad de vida y todo. Pero esas bacterias
se están haciendo resistentes a los antibióticos. Y, por ejemplo, también con la pandemia de la COVID, pues se han tenido que utilizar también más antibióticos de lo recomendado porque no había otras soluciones, y eso ha hecho que se acelere todo ese proceso de que en 2050 se cree que el problema de la mortalidad causada por enfermedades resistentes a los antibióticos va a ser mayor que el cáncer. Quizás se adelante antes del 2050 por ese, digamos, uso excesivo de antibióticos que hemos tenido durante la pandemia, ¿no? O sea, que es un problema realmente de salud pública, pues ahora de los más importantes a los que nos enfrentamos. Y ahí afecta tanto los antibióticos que utilicemos en animales, en ganadería, como los antibióticos que utilicemos en humanas. Entonces nosotros en ganadería, desde ingulados, pues desde el principio que empezamos a trabajar en ingulados, vimos que una de las soluciones que nosotros teníamos que implementar era el desarrollar productos como alternativas a los antibióticos que se utilizaban para prevención. O sea, los antibióticos que se utilizan como tratamiento una vez que se ha diagnosticado una enfermedad y se ha hecho una prueba para ver cuál es el antibiótico que es efectivo y al que no tiene resistencia, ese antibiótico lo tenemos que seguir utilizando con su pauta. Pero para poder reducir el uso, que haya menos enfermedades infecciosas, sí que podemos desarrollar otros productos que mejoran la inmunidad y la microbiota del animal y van a hacer que sean más resistentes a las enfermedades y que tengan menos incidencia de ellas. Y por ello necesitemos usar menos antibióticos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es estudiar la microbiota de animales salvajes, porque los animales salvajes tienen una microbiota mucho más diversa que los animales, por ejemplo, de producción, porque nunca han estado sometidos a tratamientos antibióticos ni tampoco, por ejemplo, a estrés de ciclos productivos, ¿no? Entonces, a partir de esa microbiota hemos aislado bacterias que son capaces de producir antibióticos nuevos, son capaces de producir lo que llaman bacteriocinas, que tienen una actividad natural frente a patógenos, pues que no la tienen ya y son efectivas frente a bacterias, por ejemplo, multiresistentes, que estaban más acostumbradas a tratarse con otros antibióticos. Y ahí tenemos una colección de bacterias y de productos, de compuestos producidos por ellas que pueden servir como moléculas pues con un papel sinérgico, digamos, a otros antibióticos. De hecho, ahora tenemos un proyecto con el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, en el que estamos probando bacterias multiresistentes aisladas de pacientes del hospital con productos derivados de las bacterias, digamos, buenas que nosotros tenemos en nuestra colección. Y estamos viendo que hay algunas que sí podrían en un futuro pues ser moléculas que tuvieran una sinergia con antibióticos que ahora están dejando de ser efectivos y poder revertir esa efectividad. Bueno, desde luego el mundo de la microbiología y de las bacterias es fascinante. Yo creo que deberíamos dedicar prácticamente un programa entero solamente a hablar de bacterias y de la cantidad de aplicaciones. Es más, nos daría no para un programa, para una temporada, vamos, entera, ¿no? Porque claro, esto es fundamental. Bueno, yo llevo muchísimos años estudiando las bacterias, o sea que si os queréis que os cuente toda la experiencia, nos da para mucho programa. No, claro, por supuesto. He estado viendo incluso en la página web que habéis encontrado también aplicaciones de los componentes bioactivos derivados de bacterias para la contención incluso del SARS-CoV-2, ¿no? Del virus que ha generado la pandemia del coronavirus. Sí, ahí hemos hecho un estudio, eso también en colaboración con la Facultad de Biotecnología de Badajoz, con el profesor José María Arbajal y su grupo, y lo que hemos hecho es pues enfrentar patógenos respiratorios tipo el SARS-CoV-2 y también otros patógenos bacterianos, pues los que están un poco más relacionados con las enfermedades respiratorias estacionales, ¿no? Lo que nos preocupa en invierno con los constipados y de esas cosas. Entonces lo que hemos hecho es enfrentar algunos de nuestros compuestos derivados con estos patógenos en un modelo de epitelio respiratorio y ver cuál sería la combinación ideal para cuando estamos en contacto con un patógeno respiratorio que nuestras defensas sean más eficaces, ¿no? Entonces estos compuestos que tenemos nosotros lo que hacen es estimular unas rutas de defensa dentro de la primera barrera de defensa, que es la inmunidad innata epitelial, para reducir, pues digamos, la entrada del patógeno y eliminar un poco el efecto del patógeno al inicio de la infección, para hacer la inmunidad innata más efectiva. Y estamos teniendo resultados bastante interesantes. De hecho, una empresa que desarrolla complementos alimenticios para humanas se ha interesado por los resultados y es posible que podamos desarrollar
un producto, pues eso, para ayudar a prevenir las infecciones respiratorias estacionales. De hecho, claro, todo este conjunto de investigaciones y de avances, Rosario, son los que hacen que vivamos muchos más años, ¿no? Porque, claro, comemos mucho más sanos, los cuerpos están mejor cuidados, la alimentación está mucho más cuidada, y esto, por ejemplo, es lo que influye en que vivamos mucho más años y de mucho mayor calidad esos años, ¿no? Eso es. Todos estos avances lo que hacen es que la calidad de vida sea mejor. Entonces eso nos permite aumentar la vida. Esto nosotros trabajamos más en relación con las enfermedades infecciosas. Luego están todas las enfermedades, pues digamos, degenerativas y tal, que sería otra línea de actuación totalmente diferente, pero que también está muy relacionada con la calidad de vida. Y a pesar de lo que comentas, yo tengo a veces la impresión, Rosario, no sé si tú la compartes, de que hay, al menos por una parte de la sociedad, a veces una visión que no es demasiado positiva de la biotecnología, que viene derivada también de alguna manera pues de estas cuestiones éticas que a veces se han derivado de la parte que tiene que ver con la ingeniería genética o esta idea que a veces hay un poco difusa sobre lo natural, sobre los procesados industriales. Así que como persona que está dentro del campo de la biotecnología, ¿cómo podríamos convencer a las personas que tienen cierta desconfianza, ¿no?, en la biotecnología, en sus aplicaciones, de que no es un campo peligroso, que además tiene múltiples controles, de que no solamente pues eso no es negativo, sino que además nos va a ayudar a mejorar muchos aspectos de nuestra vida? Claro, ¿no? Además que es que para descubrir el perjuicio que son pero de todas formas, a pesar de esto, bueno, en fin, Rosario, confírmanos tú, te pregunto, sí. esto provoca hay mucho miedo también, ¿no? O sea, mucha gente que dice, bueno, a ver esto de las bacterias. Claro, el miedo lo produce un poco el desconocimiento, quizás, ¿no? O sea, lo que es la biotecnología, pues lógicamente puede tener aplicaciones. O sea, tiene aplicaciones que son buenísimas, que nos ayudan mucho y podría usarse de una forma mala para otras aplicaciones que no fueran tan buenas, ¿no? Porque al final la tecnología tú la puedes aplicar para una cosa u otra. Sí. Pero lo que sí es verdad es que todo lo que está relacionado con las enfermedades, con la alimentación, está muy regulado. Son sectores muy, muy, muy regulados. Entonces, los desarrollos que lleguen hasta el final van a ser totalmente seguros. O sea, aplicar la biotecnología para crear un arma biológica, pues claro que se puede. Pero y seguramente alguien lo estará haciendo en algún la mayoría de sitio. las aplicaciones, claro, y alguien lo estará haciendo en algún sitio y es inevitable pues que se pudiera pasar, pero lo que son las aplicaciones que llegan a la sociedad, o sea, todas las aplicaciones en alimentación o en medicamentos o en vacunas, esas aplicaciones están muy reguladas. Sí. Entonces ahí tenemos que tener confianza absoluta. De hecho, cuando empezó la COVID, claro, las teorías estas conspiranoicas que ahora están por todos lados con el tema de las redes sociales y no sé qué, claro, se decía justo eso, que si había sido una fuga de un laboratorio chino que estaba investigando en este tipo de historias de armas biológicas y tal, ¿no? Era una de las claro, porque muchas la gente teorías. tiene miedo y se intentan buscar explicaciones y se dicen pues cosas que no son muy convincentes y que no tienen sentido, pero claro, en ese descontrol de esos momentos pues es normal que aparezcan esas cosas, pero yo creo que hay que informar a la gente y hay que pues ser estricto y con la información para que todo el mundo tenga la información adecuada y de todas formas, esa frase que decías tú de películas que no son. No, pero claro, lo que decías de que el miedo en el tema de la biotecnología viene por el desconocimiento, esa frase la podemos aplicar a todos los órdenes de la vida, ¿no? Sí, o sea, en la todo, inmigración y en tantos otros temas claro. de cuanto más desconoces, más te pueden meter miedo en ese tema, ¿no? Exacto, sí. Y muchas veces también, pues lo que decía Álvaro, pues a veces que dicen, esto viene de un organismo modificado genéticamente y nos creemos que eso va a ser malo, ¿no? Si una modificación genética pues es para una característica positiva y controlada, no pasa nada. Ajá. Entonces la biotecnología la vamos a aplicar a muchas cosas con un efecto positivo, porque ya te digo, sobre todo en alimentación o en medicina está muy regulado y todo lo que vaya a llegar a un posible uso no va a tener ningún problema. Ajá. Rosario, pues muchísimas gracias. Recurriremos a ti cuando tengamos dudas sobre biotecnología. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, buen día. Por contar con nosotros. Álvaro, que pases un buen fin de semana. Igualmente, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.